inicio. De los DARMES debemos recordar el Metrotexate, que es uno de los DARMES más utilizados y el más importante del grupo de los no biológicos, porque tenemos también los DARMES biológicos representados por las sustancias que son anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral. Principalmente el primero de ellos y el muy estudiado es el infliximab. Sin embargo, también tenemos los anti-CD20 como el rituximab. Estos fármacos biológicos son bastante buenos, pero son caros todavía en el mercado y no están exentos de riesgo. Por lo tanto, los efectos secundarios que más se ha visto en ellos es la producción de patología autoinmune también, como mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, y una patología también muy frecuente que hay que evidenciar siempre su presencia ante el uso de estos fármacos es la reactivación de infecciones latentes, y dentro de ellas la más importante, la tuberculosis. Entonces, antes de empezar el tratamiento con DARMES biológicos, hay que descartar la presencia de alguna enfermedad subyacente como la tuberculosis. Entonces decíamos que los DARMES no biológicos, dentro de ellos el Metrotexate es uno de los más importantes. Este Metrotexate tiene un efecto a nivel medular muy importante, es un mielosupresor, aunque también puede producir elevación de las enzimas hepáticas y sobre todo, y lo más frecuente tal vez sea la gastritis. El paciente no lo tolera en muchos casos. Es un fármaco que se utiliza una vez a la semana. En promedio puede ser 5, 10, 15 o 20 miligramos una vez a la semana. Y se usa asociado con ácido fólico. La sulfasalacina también tiene efectos gastrointestinales secundarios importantes que a veces hacen que se descontinúe su uso. Los efectos cutáneos también son importantes como efectos secundarios. Los antipalúdicos como la cloroquina o dihidroxicloroquina también merecen recordarlo, sobre todo porque estos pueden producir toxicidad a nivel de la retina, y esto hace que sus controles por el oftalmólogo sean periódicos. Incluso antes de utilizar o iniciar este fármaco, el paciente debe ser evaluado por el oftalmólogo. Y una terapia alternativa, el leflunomide, también tenemos que considerarlo. Evitar utilizar Metrotexate con leflunomide muchas veces porque se potencia la toxicidad. Sin embargo, como ya les dije, si el paciente utiliza un DARMES no biológicos y la enfermedad sigue activa, entonces los DARMES biológicos son una buena alternativa. Estos son los DARMES entonces que hemos comentado: el Metrotexate, la sulfasalacina, los antipalúdicos, de ello la hidroxicloroquina, el más importante, el leflunomide también, que produce, por cierto, mielosupresión adicionalmente, ojo, y el infliximab y el etanercept son fármacos bastante utilizados, pero insisto, son fármacos que aún presentan un costo bastante elevado para la población general, ¿no? Estos DARMES son DARMES bastante antiguos, son DARMES clásicos llamados así, no biológicos, pero que cada vez están restringidos, no restringidos, sino descontinuados su uso por los grandes efectos secundarios, sobre todo a nivel renal, que presentan. Si la enfermedad es muy agresiva, o si no mejora con los tratamientos que estamos dando, o si la enfermedad se acompaña desde un inicio con una vasculitis, por ejemplo, es necesario empezar el tratamiento con inmunosupresores. Los inmunosupresores como la azatioprina o la ciclofosfamida son fármacos también bastante utilizados en esta patología, y repito, cuando se usan estos fármacos, cuando la enfermedad se encuentra con un gran compromiso, ¿no? Como por ejemplo estar asociada a una vasculitis. Y cuando ya la enfermedad avanzó demasiado y hay una destrucción articular y hay impedimento para que se pueda utilizar esta, podemos hacer artroplastía, ¿no? O sea, sustitución articular de una prótesis, o sinovectomía en pacientes que son un poco más jóvenes, ¿no? Aquí nos preguntan, por ejemplo, la rigidez matutina de manos con 60 minutos o más de duración es un criterio diagnóstico de... Lo acabamos de ver. Si la rigidez matutina dura mucho más que 60 minutos, hay que pensar rápidamente en una artritis
reumatoidea, ¿no? Muy característica de esta patología. Eso no ocurre en el lupus eritematoso sistémico, a pesar que en el lupus también hay compromiso de manos, como vamos a ver. En el lupus el compromiso de las manos y de las articulaciones en general no es como en la R, porque en el lupus no tiene el carácter erosivo o destructivo que sí tiene en la artritis reumatoidea. Pero bueno, concretando, en la R encontramos rigidez matutina más de 1 hora. Mujer de 35 años que desde hace 6 meses refiere dolor y edema de ambas manos, examen físico, dolor con aumento de volumen en articulaciones metacarpofalángicas proximales y desviación cubital. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tiene ya más de 6 meses, miren la patología, tiene artritis de manos, ojo, no compromete al parecer las interfalángicas distales, hay desviación cubital. Entonces, si bien aquí la paciente, y es una mujer joven, si bien no tiene los 4 más criterios diagnósticos, una gran probabilidad de que esta paciente presente una AR, pues hay que considerarla, ¿no? Sobre todo por el compromiso de la articulación metacarpofalángica proximal y la desviación cubital muy característica de la artritis reumatoidea. No es un paciente con lupus, porque en el lupus el compromiso de la articulación de la mano pues es tanto en distales, en las interfalángicas distales como proximales, como ya veremos. ¿Cuál de los siguientes criterios no corresponde a la clasificación de artritis reumatoide? Veamos, es simétrica, así es simétrica, hay rigidez de más de 1 hora también, artritis de las articulaciones de las manos, que es muy característico, pero aquí miren, artritis de solo 2 zonas articulares no podría ser el concepto, porque hemos dicho que son de 3 o más, y nódulos reumatoides sí, ¿no? Pues acá entonces la respuesta será la letra D. Recuerden que es de 3 o más articulaciones. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a artritis reumatoide? Nódulos subcapsulares, y en realidad son nódulos subcutáneos, ¿no es cierto? Podría ser esta la respuesta entonces. Miren, rigidez matutina de 1 hora, sí. Factor reumatoideo positivo, sí. Tumoración de 3 o más articulaciones. Tumoración querrá decir pues inflamación, aumento de volumen, ¿no es cierto? Lo cual es cierto, o sea, una sinovitis, es cierto. Erosiones óseas en la radiografía de mano también, ¿no? Efectivamente la letra A podría ser la respuesta incorrecta. Recuerden que no son nódulos subcapsulares, son nódulos subcutáneos. En el adulto el criterio principal de la artritis reumatoidea es... En el adulto el criterio principal de la R es... Poliartralgias migratorias las encontramos principalmente en pacientes que tienen, por ejemplo, fiebre reumática, y se ve más en niños, en jóvenes. Monoartritis invalidante, eso no es característico de la R, porque ahí hay poliartritis. Debilidad muscular no se presenta característicamente en la R, puede haber, pero no es característico. Lo que sí es característico es una poliartritis simétrica, ¿no? En niños, como veremos entre un momento, a diferencia de en adultos, no hay mucha, bueno, es una artritis diferente en el sentido de que el factor reumatoideo habitualmente es negativo. Hay compromiso en la interfalángica distal, ojo, el ANA puede ser positivo, por ejemplo, y tiene diferentes formas clínicas, puede ser oligoarticular, puede ser monoarticular o puede ser poliarticular, ¿no? Como veremos en un momento. Pero en el adulto sí es característico la poliartritis simétrica. Mujer de 32 años con diagnóstico de artritis reumatoide, ¿cuál de los siguientes hallazgos indica un buen pronóstico? Elevación de la BCG. La BCG no indica pronóstico, ya saben, solo indica inflamación. Títulos elevados de factor reumatoide, esto no indica buen pronóstico, indica mal pronóstico. Títulos elevados de aptoglobina, la aptoglobina aquí no tiene que hacer nada, la aptoglobina es una molécula transportadora de hemoglobina disuelta en el plasma, que disminuye cuando hay una anemia hemolítica intravascular. Presencia de nódulos subcutáneos, esto indica mal pronóstico. Ausencia de erosiones en radiografía de manos, esto podría ser entonces un hallazgo que me indique un buen pronóstico, el hecho de que no haya un mal pronóstico. Pero un mal pronóstico es presencia de erosiones en radiografía. Si no las hay, o sea, ausencia, me indicaría entonces un buen pronóstico, ¿no? La letra E sería la respuesta acá. Durante la gestación, la AR suele, en pacientes con AR, entonces debemos considerar que la gestación puede mejorar
la patología, puede mejorar el cuadro inflamatorio, puede mejorar la actividad, a diferencia de lo que ocurre en el lupus, donde vamos a tener que el embarazo puede exacerbar la enfermedad en el paciente lúpico, ¿no? Entonces recuerden acá, en AR no, en AR la enfermedad va a mejorar. ¿Qué segmento de la columna vertebral se compromete en AR? En AR no se compromete la columna vertebral habitualmente, y cuando lo hace ocurre a nivel de la cervical. Artritis crónica juvenil es otro concepto que vamos a revisarlo muy rápido. La artritis crónica juvenil es una enfermedad muy importante también a considerar, y fíjense que tiene un carácter más o menos parecido al de la AR. Es una sinovitis destructiva y erosiva, ojo. La vamos a considerar crónica juvenil porque es una enfermedad que aparece en pacientes o menores de 16 años y que también tiene un tiempo de evolución de 6 semanas o más, pero a diferencia de la AR, ¿no?, que es en adultos, como ya les decía, acá sí se afecta la interfalángica distal. Normalmente no encontramos muchos nódulos subcutáneos, o sea que puede haber nódulos subcutáneos sí, pero no son tan frecuentes como en un paciente con AR mayor. Y el factor reumatoideo, ojo, les decía que está ausente generalmente. Pero acá sí hay algo importante, que ese compromiso que les decía prodrómico, es decir, antes que aparezca el compromiso articular propiamente, o sea, la baja de peso, la astenia, la hiporexia, la fiebre, aquí sí tiene una connotación mucho más importante, es decir, aquí se encuentra con un poco de mayor frecuencia. Entonces vamos a clasificar a esta artritis crónica juvenil en tres formas clínicas. La primera, llamada enfermedad de Still, en donde vamos a encontrar un compromiso sistémico muy importante. El prodromos que les dije, con malestar general, baja de peso y fiebre, en esta patología sí va a ser muy importante, y vamos a tener un compromiso no solamente articular, sino también un compromiso sistémico extraarticular, como veremos en un momento. La otra forma es la poliarticular, que es similar a la AR del adulto, y una tercera forma, la más frecuente, es la oligoarticular o monoarticular. La forma sistémica, llamada también enfermedad de Still, recuerden, es una enfermedad muy simuladora, que se parece a muchas otras patologías, y nosotros la tenemos que pensar si es que encontramos un paciente con poliartritis, baja de peso, fiebre, con adenomegalias sistémicas, y que característicamente tiene un rash asalmonado, ¿no? Es un rash rojo que aparece característicamente con la fiebre en la zona del tronco y la raíz de las extremidades. Puede haber hepatoesplenomegalia, puede haber pleuritis o policerositis inclusive, y en muchos casos amiloidosis. Entonces fíjense, este es un paciente que puede tener entonces artritis y otras cosas adicionales, como baja de peso, fiebre y las características lesiones asalmonadas en la piel que producen prurito, que producen picazón, aunque no siempre, pero característicamente lo producen. Vamos a encontrar factor reumatoideo negativo, ANA negativo, y algo en el laboratorio también muy importante, que es la ferritina, que va a estar sumamente elevada. El cuadro, la forma clínica poliarticular, ya les dije, es parecida a la de la R. Aquí podríamos encontrar nódulos subcutáneos, efectivamente, ojo. El factor reumatoideo puede ser positivo, pero en un porcentaje muy bajo, 5%, y el ANA podría ser positivo. En cambio, la forma oligo o monoarticular, que es la forma más frecuente, la rodilla está comprometida casi siempre. El paciente puede venir incluso con monoartritis, el paciente niño me refiero. La forma axial se asocia mucho con el antígeno HLA-B27, esto que vamos a ver muy frecuentemente positivo en los pacientes con espondiloartropatía seronegativa, y fíjense que entonces en la forma axial, o sea en la forma donde se compromete la columna vertebral, vamos a ver asociado a la uveitis. En cambio en la forma periférica vamos a encontrar el ANA positivo, no vamos a encontrar habitualmente el HLA-B27, y también vamos a encontrar una uveitis, ojo, una uveitis posterior que puede llevar a una ceguera al paciente.